la familia, el género, el capitalismo es una estructura social, que nos organicemos socialmente también de acuerdo a edades, esto de la adolescencia, la adultez, la vejez, la mediana edad, todo eso va formando estructuras, cosas que se repiten. Y generalmente las cosas que se repiten no tienden a cambiar mucho. Por eso en cada época la familia tiene capaz una forma más o menos diferente, y ahora hubo en estos últimos tiempos, fue cambiando bastante, pero durante mucho tiempo conservó más o menos una forma similar. Y de última, siempre tenemos esto de la familia, hice comillas, de que es algo que existe hace mucho tiempo, con sus cambios adentro pequeños, pero las estructuras resisten mucho el cambio. Eso es lo que quiero decir. Cuando una cosa empieza a repetirse y repetirse año tras año, siglo tras siglo, es muy difícil después cambiarla. Les va a aparecer Sociología 2 en el aula, pero esa es otra aula. La que yo les mostré recién es la que va. Se llama Sociología con tilde en mayúscula 1. En realidad es Sociología I mayúscula. Y entre paréntesis dice Enfermería. Bueno, creo que más o menos se conectó la misma gente que estaba conectada recién. A algunas personas se les fue cortando en la mitad. Claro, acá Brenda nos dice que se puede grabar la pantalla con una aplicación y ve Record como... Sí, la aplicación ve Record que graba la pantalla, que es lo que yo estoy haciendo, y de hecho no paré de grabar, aun cuando se cortó. Bueno, entonces si se nos vuelve a cortar es que ya cumplimos las 2 horas y ahí nos vemos la próxima. Pero bueno, falta. Sigamos con este PowerPoint. Entonces, habíamos quedado en que nuestros comportamientos y relaciones presentan regularidades, esto es que se repiten. El conjunto de esas repeticiones se llama estructura social, que no es una cosa concreta que la podemos ver con los ojos, pero está hecha de nuestras prácticas humanas, constantes y cambiantes. Bien. Entonces, ¿las estructuras sociales no resisten mucho a los cambios? No resisten mucho. O sea, en el sentido... resisten a los cambios. Se resisten a los cambios, las estructuras sociales. Eso que, si nos transportamos 300 años atrás y lo seguimos viendo, eso quiere decir que resistió al cambio. Y generalmente lo que encontramos son esas estructuras. Seguimos con esto del oficio del sociólogo, que es, como dice el título, armar y analizar estructuras y sentidos. Esta construcción y reconstrucción de nuestra vida social se basa en los sentidos de nuestras prácticas. Esto que vamos haciendo y repitiendo
y que va formando parte de la estructura social, se basa en que nuestras prácticas, yo agregaría, individuales, tienen un sentido para nosotros. Direcciones, porque sentido también tiene que ver con que algo se dirige hacia un lugar. Cuando preguntamos por el sentido de una calle, es ¿para qué lado va? Direcciones de las que la mayoría de las veces no somos conscientes. ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? A veces no todos somos conscientes. Mucha gente en este momento capaz que está en su casa medio encerrada y no termina de entender bien por qué es lo de la curva, que el momento pico, cómo funciona la infección, cómo funciona un virus. Todo eso capaz que no lo sabe, y yo la mitad tampoco lo sé. Pero mi práctica aún así tiene un sentido que yo puedo analizar desde afuera. Desde afuera sí lo puedo analizar. Y yo agregaría que tiene que tener un mínimo sentido para mí igual. Aunque yo no sepa todo el mapa completo, para mí como individuo tiene que tener un sentido eso que yo hago. Y eso va contribuyendo al armado de esa estructura social. Esto que vemos ahora, de que nuestra acción individual de quedarnos en nuestra casa contribuye a algo muchísimo más grande que nosotros. Después sigue diciendo, incluso a veces las acciones que emprendemos con una intención particular tienen consecuencias que no esperábamos. Y a veces esas consecuencias son completamente opuestas a nuestros planes. Entonces mi práctica va a tener un sentido para mí. Yo voy y hago esto pensando, y esto lo vemos en la gente que dice, bueno, no pasa nada si voy a visitar y me junto con 4 amigos, somos 4 nada más, no va a pasar nada. Y en esa reunión es posible que esa persona que dice no pasa nada, capaz que tenía el virus y no lo sabía, y terminó contagiando a esas otras personas, que a su vez van a ir a su casa y van a contagiar a sus hermanos, sus padres o sus abuelos, y así sucesivamente. Esa persona que se reunió no tenía la intención de propagar el virus, pero lo terminó haciendo como consecuencia no esperada de su acción y opuesta a sus planes, ¿sí? Entonces abajo dice, la reproducción social. ¿Cómo las sociedades siguen funcionando a lo largo del tiempo? Esa sería la pregunta a la respuesta, la reproducción social, digamos. ¿Cómo es que hace miles de años que existen los humanos y no se murieron todos todavía? Porque hay algo de la reproducción social, de que generaciones le enseñan a otras generaciones algunas cosas para sobrevivir, las continuidades y las permanencias. Aparentemente, en algún momento sirvió a los humanos para seguir reproduciendo esto de organizarse como familias. No solamente papá, mamá, hijitos, sino como una gran familia. Esto que en definitiva los antropólogos llaman el parentesco, que todas esas personas que tienen sangre en común supuestamente tengan una relación. Y eso hace que tengan un apoyo social, digamos.
una contención que es emocional, pero también económica, que como todos respondemos más o menos al mismo clan familiar, todos contribuimos con lo que trabajamos a ese clan familiar. Entonces formamos como lo que actualmente podríamos pensar como una empresa. Y a la vez eso me permite hacer alianzas con otras familias, ¿sí? Pero el parentesco es algo que se viene repitiendo hace mucho tiempo y es probable que hasta el momento haya servido para reproducir la especie. Y eso es lo que permite la reproducción social. Pero son hábitos sociales que contribuyen a esa reproducción. Y que es una reproducción biológica por un lado, pero cuando decimos reproducción social nos referimos a esas prácticas y hábitos que hacen que sigan los humanos reproduciéndose en el otro sentido. Por ejemplo, también contribuye a la reproducción social la educación de las nuevas generaciones, que para eso están las universidades, por ejemplo, o los sistemas educativos. Pero antes, cuando no había universidades, no había escuela, no había nada de eso, la reproducción de los saberes y de cómo hacer las cosas se daba al compartir esa tarea juntos. Cómo ser campesino, qué es lo que tiene que hacer un campesino, lo aprendían los niños trabajando al lado de sus padres o de sus mayores o de ese clan familiar. Y eso permitía que cuando esa persona se hace adulta le enseñe a otra y así se va reproduciendo la sociedad. Por otro lado, tenemos este aspecto de la transformación social y cómo las sociedades cambian a lo largo del tiempo, intencionadamente o como consecuencias no deseadas. Entonces, nosotros en la línea de tiempo habíamos visto, por ejemplo, esto de la Revolución Francesa. Y eso fue un gran cambio social. Se pasó en muchos países de una monarquía a un sistema republicano, a veces más democrático, por lo menos con un congreso, básicamente, porque eso es lo que no existía en las monarquías. Un parlamento, un congreso, un grupo de representantes que le aconsejan al rey o al gobernante. Eso no existía. Antes el rey gobernaba solo y decidía él todo en última instancia. Y eso fue una gran transformación social, porque se empezaron a introducir modificaciones en el Estado que tendían al bienestar, en algún momento, ¿no?, al bienestar de la mayoría, por ejemplo, cosa que antes mucho no sucedía. Y a través del Estado producirse transformaciones sociales importantes. Bien. Entonces, intencionadamente sería una revolución social, o las modificaciones que nosotros nos tocó vivir últimamente en torno tal vez a, bueno, siempre que hubo problemas así o grandes marchas, porque en el Congreso se estaba decidiendo algo, esos son, ahí se está jugando la transformación social. Si se va a producir un cambio que nos va a afectar en muchos sentidos a todos o no. Y como consecuencia no deseada son algunas transformaciones sociales que no implican grandes marchas ni mucha combustión política, sino que son pequeñas modificaciones en la vida cotidiana, tal vez, que nadie había previsto mucho. Un ejemplo que da un filósofo bastante conocido es el impacto que pudo haber tenido la creación de la minifalda, que es algo que no es que un rey lo decidió, ni un presidente, ni un congreso,
la creación de la minifalda, sino que es algo que se le habrá ocurrido a alguna modista o algún modisto, y de pronto un montón de mujeres empezaron a usarla, y eso empezó a crear la percepción de las mujeres de otra manera, a veces más sexual, pero a veces más liberada. Y con solo usar esa pollera, las mujeres empezaban a sentirse distintas también. De nuevo, o más sexys o más liberadas, o atrevidas o desafiantes, cosa que era bastante nueva. Y que además eso se masifique es una consecuencia no deseada de una pequeña modificación, pero que termina transformando la sociedad en general. Voy a leer algunos comentarios, a ver. Bien. Las estructuras sociales resisten los cambios, exactamente. Son resistentes. Por eso se da una pugna entre lo establecido y lo nuevo. En general sí. Y es esto de, que estábamos diciendo, ¿no? Sobre la transformación. Y en definitiva el conflicto social, que se produce por esa tensión entre reproducción y transformación. Y que vamos a explorar un poco más esa cuestión de la tensión, del conflicto y de la política en las próximas clases. La próxima unidad es sobre Estado. Entonces ahí vamos a ver un poco eso. Estela dice: lo significativo para mí siempre tiene que ver con mi historia personal, con el contexto en el cual estoy inserto. En general sí, lo que va a ser significativo para mí va a ser lo que yo tenga más cerca y no tanto lo que tengo más lejos. Pero a veces esas cosas que están bastante lejos, sobre todo en nuestro caso que vivimos lejos de la capital donde se deciden las cosas, esas cosas que están lejos, igual como sociólogo yo me tengo que dar cuenta que me impactan. ¿Sí? Como persona, como individuo, capaz como, no sé, trabajador del transporte, como colectivero, no me doy cuenta de que eso que está allá lejos y allá arriba no me afecta. Pero como sociólogo sí me tengo que dar cuenta de que aún viviendo en este lugar periférico, digamos, todo eso me termina afectando. Bueno, acá Noelia dice que en la antigüedad, o sea, ella leyó que en la antigüedad los clanes familiares carecían de amor y que el clan familiar funcionaba más bien para conservar los bienes. ¿Cómo era visto por la religión esto? Por eso, en realidad, las religiones más antiguas no estaban basadas en el amor. El amor es un concepto más del cristianismo. Si piensan en los mitos griegos, el amor es uno de los tantos dioses que hay. Y sí, me afectaba o no me afectaba, y además el amor que sería representado por Cupido en los mitos griegos es un chiquito medio infantil con un arco y una flecha que te hiere, que te lastima. Entonces el amor era algo más entendido de esa manera, o asociado con Afrodita, que era la madre de Eros, porque está Afrodita, Cupido y Eros, que son como distintos dioses que representan distintos aspectos de ese amor, pero era un amor bastante distinto.
Pero sí, los clanes familiares funcionaban como unidades económicas, no necesariamente. Esta cosa del amor es bastante reciente, digamos. Que la gente se tenga que juntar porque se quiere, eso es algo bastante reciente. Después, Estela dice, el sociólogo al descubrir una verdad no puede ver hacia otro lado. Sí o sí debe tomar una postura ética. Es por esta razón que el saber no es liberador, sino que implica una responsabilidad que no sé evadir, supongo. Claro, sí. Este es el problema de la verdad. Que a veces lo más difícil no es descubrirla, o está, digamos, ese camino de descubrimiento de la verdad, pero una vez que yo la descubro, esa verdad puede ser muy pesada para mí mismo incluso. Pero una vez que la descubrí, tengo el deber ético de revelársela a los demás. Sí, pero esto es un poco ya medio filosófico en lo que nos estamos metiendo. A mí este problema de descubrir la verdad yo lo relaciono con la tragedia de Edipo rey de Sófocles. Si te interesa ese tema, ahora que estamos encerrados, podés leer esa tragedia que es un clásico absoluto sobre el problema de descubrir la verdad. Bueno, vamos a seguir con la que sigue, y acá creo que cambiamos un poco de tema. Arriba dice, ¿podemos estudiar el comportamiento de las sociedades de manera científica? Ciencia es la utilización de métodos sistemáticos de investigación empírica, análisis de datos, elaboración teórica y valoración lógica de argumentos, para desarrollar un cuerpo de conocimiento acerca de una determinada materia. Entonces, ¿qué es la ciencia? Todo eso que dijimos. Sobre todo, la cuestión del método. ¿Y el método qué sería? Es tener una serie de pasos para realizar determinada tarea. Yo cuando una receta de cocina, por ejemplo, es metódica, porque me dice que primero tengo que colocar esto y después lo otro, y después lo otro, esto del 1, 2, 3, 4, 5, de que no da lo mismo que yo lo haga desordenadamente, y no da lo mismo que yo lo haga a ojo. La cantidad es 500 gramos de harina, si le pongo 800 se me modifica todo. Entonces yo tengo que respetar una serie de pasos. Tengo que poner el horno a precalentar, si no lo precaliento no me va a salir capaz, ¿sí? Esto de que haya un método. Un método que va formando un sistema, eso es sistemático, ¿sí? De que todo está relacionado con todo. De investigación empírica. Investigar es observar en detalle. Y empíricamente es con objetos concretos, ¿sí? Con cosas que yo pueda observar de una manera de que se presente ante mis ojos. No es algo empírico, sería lo contrario de contemplativo, de reflexivo, digamos, de algo que solo sucede en mi mente. Empírico es algo que yo analizo el peso, la medida de este coso, si su conducción eléctrica, todo eso, cosas bien concretas y objetivas que yo puedo observar, a veces con un microscopio, a veces con el telescopio, pero que yo puedo a través de esos instrumentos observar, medir, pesar, evaluar cómo se manejan algo del mundo, algo objetivo, algo que es una cosa.
¿sí? No pensamientos solamente. Entonces, esa investigación empírica me va a dar como resultado una serie de datos que después yo los voy a analizar. Me va a permitir ese análisis hacer una elaboración teórica, formar una teoría que sería, me parece que de todos los cosos estos que yo estuve estudiando, la mayoría tiene una duración, una durabilidad, una resistencia de 5 años. A los 5 años dejan de funcionar, por ejemplo. Esa sería como la teoría. Yo no pude observar absolutamente todos los enchufitos estos. En base a la muestra que yo elaboré, de 5 enchufitos, me dio ese resultado. En base a eso armo esa teoría. Y todo tiene que estar ordenado de manera lógica, que esto es algo un poco más complicado, pero que básicamente tiene que ser coherente, no puede ser contradictorio. Eso es un fundamento de la lógica. Que si yo en el punto 1 dije una cosa, después en el punto 3, 4 no puedo contradecirla. Todo tiene que estar ordenado, secuenciado. Bien, todo esto más o menos tiene que hacer la sociología, y la sociología en algunos casos lo hace. Pero dice después, a diferencia de los objetos de la naturaleza, los humanos, y en ese sentido este enchufe es un objeto de la naturaleza, no es natural, pero está armado de cosas que se extrajeron de la naturaleza, como el metal y el plástico, y vaya a saber qué cosas tiene adentro, ¿sí? Los humanos son seres autoconscientes que confieren sentido y finalidad a lo que hacen. Entonces ahí vuelve a aparecer esto de lo individual y de el sentido que yo le doy a mi acción. Y eso afecta a la acción. ¿Por qué yo la estoy haciendo? Entonces, por más que yo analice sociológicamente como hormiguitas a la gente, también yo me tengo que preguntar por qué la gente lo hace. Y esa es una cuestión complicada, muy complicada. Y además, lo que yo diga sobre la sociedad, si yo lo digo públicamente, después eso va a afectar a cómo la gente interpreta la sociedad. Incluso me van a poder criticar a mí y perseguirme políticamente. Esto ha pasado en muchos países, de muchos intelectuales que empiezan a ser perseguidos por emitir determinadas opiniones. Entonces, esto de la humanidad que tenemos como algo interior hace que todo se complique para estudiarlo. Porque yo puedo analizar a un ser humano de una manera anatómica, biológica, pero eso me está hablando de una parte de ese ser humano. Hay un aspecto que tiene que ver con estas cuestiones de la verdad, por ejemplo, de las posiciones políticas, las opiniones, las experiencias, las vivencias, que yo no las puedo conocer con analizarlo anatómicamente, por supuesto. ¿Sí? Con analizar a ver qué químico funciona para el enamoramiento, las feromonas y todo eso, no terminan de explicarme el enamoramiento como algo que afecta a la cultura. Esto que decimos que es también un invento humano, esto del enamoramiento. No era necesario para hacer una familia que todos nos amásemos y que nos abrazásemos y compartiésemos y sonreír y reír y todo eso. Creo que, espero que se entienda, si no, lo vemos después. Y acá esto de la ciencia difícil y Bourdieu, él acá lo estoy citando. Al contrario de las ciencias consideradas puras, ella es por excelencia la ciencia que se sospecha de no serlo.
Ustedes saben que sobre la biología, la química y la física, las ciencias naturales o las formales como la lógica y cuestiones de ingeniería y ahora de los analistas que ven esto de la programación y las ecuaciones, todo esto de la cibernética, todo eso nadie duda de que es ciencia. Pero de la sociología se sospecha, y yo diría que de las ciencias sociales en general, de que sean ciencias. Y hay para ello una buena razón, dice Bourdieu, que es que producen un poco de miedo. Y no es que las otras a veces no nos produzcan miedo, pero parece que la sociología a veces revela demasiado, según Bourdieu, ¿no? Que levanta el velo, que tapa cosas ocultas, incluso reprimidas, en el sentido de cosas que están reprimidas a propósito, cosas que están tapadas, no es que no existían. Entonces, sí o sí, cuando nosotros revelamos cosas, nos metemos en una discusión política, cosas sobre lo humano, cosas sobre la sociedad. Se vuelve un discurso político, empieza a estar muy cerca de ahí. Si yo revelo algo sobre el comportamiento de los perros o de un virus o de una estrella, no, se supone que ahí nadie duda de que yo soy científico y no estoy diciendo nada sobre lo político. Pero hay que pensar que en esos primeros tiempos del capitalismo, de la modernidad, cuando al primer científico se le ocurrió decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, porque antes se pensaba que el Sol era el que giraba, porque si uno sale afuera y ve el día, en realidad lo que se observa es que muy lentamente el Sol es el que se mueve. Pero en realidad lo que dijo este científico, Galileo y Copérnico, es que la Tierra es la que está girando. A nosotros nos parece que el Sol es el que gira, pero en realidad la que gira es la Tierra alrededor del Sol. Y eso produjo que los persiguiesen, que ellos tengan miedo de decir lo que estaban diciendo. Entonces, en sus comienzos la ciencia también produjo miedo y se sospechó de ella. Ahora la ciencia se estableció y nadie duda de lo que la ciencia dice en general, pero ese lugar lo está ocupando la sociología. Todo esto un poco según Bourdieu, ¿no? Y se le cuestionan sus métodos, se sospecha de que por esto, porque está demasiado cerca de las cuestiones políticas, y porque sigue revelando cosas ocultas, cosas que algunas personas desearían que se sigan reprimiendo. Entonces, abajo dice, por eso sus objetos son espacios de lucha. ¿Sí? Cualquier objeto de la sociología, como decíamos, la familia o el género o la cuestión de las edades, de cómo la sociedad se organiza por edades y que a los jóvenes les corresponde hacer esto, a los niños les corresponde hacer esto, esa división etaria del trabajo, son todos espacios de lucha, son todas cosas que yo puedo decir, esto a mí no me gusta y creo que debería cambiar. Por ejemplo, la organización familiar, por ejemplo, las relaciones de género y, por ejemplo, las relaciones entre jóvenes y adultos. Y encima, que esto es lo que dice Bourdieu, el investigador ocupa un espacio ahí. En la estructura de género social, yo o soy una mujer o soy un hombre. En la cuestión etaria, yo soy joven o soy adulto o soy un viejo. No estoy por fuera de esas luchas.
en la estructura económica y la organización de clases. Yo soy burgués o soy proletario, soy de clase alta, de clase media o de clase baja. Ocupo un espacio ahí. Los objetos de la física o de la astronomía son las estrellas, los cuerpos celestes. Yo no soy un cuerpo celeste, entonces puedo hablar tranquilamente de esos cuerpos celestes porque ninguno me va a contestar, ninguno me va a decir que estoy equivocado. Bien, los leo. A ver. El sociólogo, al descubrir la verdad, bien, esto lo leímos. Por estas razones es tan cuestionada la sociología. Claro, esto es lo que estuvimos hablando. Lo nuevo provoca miedo y este miedo censura la verdad, exactamente. Lo desconocido produce miedo, sí. Por eso. Y muchas veces la sociología lo revela. Bourdieu, por ejemplo, es famoso por concentrarse en la reproducción social. Y ahí él les dice esto cortito, pero que es materia de todo un libro de él, de que la clase social a la que uno pertenece en términos de capital económico e incluso del capital cultural que tengan nuestros padres, condiciona nuestro éxito escolar, ya de entrada. No es que en la escuela, es exitoso en la escuela el que es un individuo que se concentra, que estudia mucho, que, no sé, que se porta bien, que cumple con la tarea, que trata bien al profesor. Todo eso que generalmente se ve como algo individual, como una virtud individual, en realidad, dice Bourdieu, seguramente ese chico pertenece a una clase media alta, sus padres probablemente sean universitarios, como que ya está condicionado. Y él no lo dice en términos individuales, sino que él analiza grandes conjuntos de personas y con estadísticas, con tablas, con todo un método bastante científico de trabajo, él llega a saber que es así, que todos esos que tuvieron éxito de su población que él estudió, todos los que tuvieron éxito tenían una mejor posición económica. Esta es, digamos, la conclusión a la que llega. Esto de que tuvieron ciertos consumos culturales, que en su casa había una biblioteca, que se escuchaba determinada música. Otra cosa por la que él es famoso es por hablar del gusto, que vieron que está ese refrán de sobre gustos no hay nada escrito, y en realidad él lo que escribe es sobre el gusto, y escribe un montón sobre eso, y él escribe básicamente que nuestro gusto está condicionado socialmente, que no es individual completamente, que si a mí me gusta determinado tipo de comida, determinado tipo de música, de ropa, de objetos, de lecturas, de salidas, de bebidas alcohólicas, de prácticas como ir a la iglesia, ir al cine, o todo eso está condicionado, me ubica a mí en un espacio donde me empiezo a rodear de gente que consume lo mismo. Entonces mis gustos están condicionados socialmente también. Bien. Sigo con esto. Formas de conocer, que esto está un poco en el texto de Ander Egg, que les distingue entre un saber cotidiano y un saber científico. Entonces, abajo, ese saber científico en griego se dice episteme.
Y de ahí viene la palabra epistemología. Entonces dijimos que era metódico, sistemático, con pretensión de ser válido. Eso quiere decir verdadero, pero también que tiene un valor, de que no es una opinión, que es lo que está arriba, la doxa, ese saber cotidiano, sino que es un saber que, como tuvo un orden en su pensamiento, en su elaboración, debería estar más cercano a la verdad. Y además que pretende llegar a la verdad, ese saber. No es que yo me perdí en unos pensamientos y después terminé con una conclusión porque me pareció, sino que a través de un caminito bastante sistemático yo intento llegar a una verdad, aunque sea pequeña. En cambio, el saber cotidiano, que en griego es la doxa, la opinión significa eso, es ese saber que yo obtengo a través de las experiencias que fui viviendo. Es espontáneo en el sentido de que yo no lo medité demasiado, no lo mastiqué mucho, simplemente se me ocurrió pensar esto. Es pragmático porque ese saber a mí me permite manejarme en sociedad, me permite vivir la vida más o menos normalmente. Pragmático en el sentido de que es un saber práctico, efectivo, concreto, que me guía, que me da un sentido de lo que a la mayoría le parece, por eso sentido común. Es heterogéneo en el sentido de que está como disperso, desarmado. A veces pienso que las cosas son blanco y a veces también digo a los 2 minutos que es todo negro. Va y viene este pensamiento, no pretende ser muy coherente. Y está basado en una percepción bastante inmediata de las cosas. Por eso es superficial, es asistemático, no tiene mucho orden y no tiende a ser muy crítico con las cosas. Toma todo bastante naturalmente, en base a lo que supone que piensa la mayoría, ¿sí? En cambio, ese saber científico, a veces, esto como la posición de Bourdieu, ¿no? De que parece que la mayoría dice sobre gustos no hay nada escrito, pero él se esfuerza por hacer un trabajo metódico, sistemático, en decir, no, los gustos están condicionados socialmente. Los gustos no son todos individuales. Nuestros gustos suelen parecer a los gustos de nuestros padres, o de nuestros amigos, o de nuestros compañeros, o de nuestros vecinos. Y acá, ven, acá está esto del método científico, que es como esta receta, que primero tiene un primero y tiene un momento último. El primer momento es tener una búsqueda intencionada. ¿Sobre qué cosita de la realidad yo me voy a concentrar? Entonces, sobre esa cosita de la realidad yo voy a buscar un problema, la delimitación de un problema. Esto hace la sociología. Entonces, supongamos que yo me quiero concentrar en el mundo del trabajo del petróleo, por ejemplo. Entonces, lo segundo que tengo que hacer es ver qué problema puedo buscar. Ese problema a veces puede ser un problema social, pero debería ser un problema más sociológico. O sea, más allá de si es una cosa que está en agenda política, como algo de si el sindicalismo realmente, por ejemplo, ¿no? Si el sindicalismo petrolero es efectivo, si realmente defiende los intereses de sus trabajadores, por ejemplo. O puede ser algo más como
las relaciones de género afectan el trabajo petrolero, que se supone que es un trabajo masculinizado, por ejemplo. A partir de ese problema yo diseño una investigación, y eso quiere decir todo esto de una receta. Y por ejemplo, me pongo un cronograma, digo, en el mes que viene voy a hacer esto, en mayo voy a hacer esto otro, para junio esto otro, y creo que en septiembre yo debería ya haber completado esta tarea, ¿sí? Por ejemplo, entonces en cada mes voy a poner, bueno, entonces en mayo me propongo buscar fuentes escritas. Voy a ir a los archivos a buscar diarios viejos o documentos, entonces capaz que tenga que ir a las empresas y buscar documentos oficiales, capaz que puedo encontrar cosas en internet, todo eso. Después voy a dedicar otro mes a analizar toda esa información, buscando tal y tal cosa. Al otro mes me voy a dedicar al marco teórico y así. Entonces, después me fijo qué medios tengo para realizar esa tarea. ¿Tengo una computadora que me va a funcionar más o menos todo este año o se me va a romper en 2 meses? ¿Tengo auto para ir hasta allá? Si en el caso de que tenga que ir a la oficina de PAE, ¿cuánto me sale ir hasta ahí? Si tengo que hacer un trámite muy largo para poder entrar a un pozo petrolero en el caso de que quiera hacerlo. Todo eso. Después, el 5 es la recopilación y ordenamiento de datos. Entonces, como les decía, esto de fui a la biblioteca y recopilé, le saqué fotos a un montón de páginas de un diario. Bueno, ¿cómo ordeno eso? A cada foto le pongo un nombre específico, hago un archivo en Word con anotaciones sobre cada página, hago un cuadro en Excel, etcétera, ¿sí? ¿Cómo voy a ordenar y archivar y empezar a extraer un poquito de información de eso? El análisis, la interpretación es cuando ya como sistematicé un poquito los datos, ya no estoy mirando esas hojas, esas fotos, esos documentos, sino que yo ya tengo un resumen capaz. Entonces lo empiezo a analizar con la teoría, una teoría previa de otras personas. Y a partir de todo ese análisis yo trato de hacer una teoría propia. En base a todos esos datos que yo fui juntando, se me fue formando una teoría, que es como una idea bien amplia, que sería esta verdad que yo tengo para decir a partir de todo ese análisis. Y finalmente la divulgación. Yo eso lo escribo en un artículo o eso será mi tesis. Entonces en algún momento publicaré un librito que es el resultado de mi tesis, o me hacen una entrevista en un diario o en la televisión, o yo tengo una página, un canal de YouTube donde divulgo todo eso, etc. Bien. Y creo que me va a alcanzar para terminar. Las disciplinas dentro de las ciencias, entonces tenés las ciencias formales que están basadas en la lógica y el cálculo matemático, que eso es todo lo que está ahí en ingeniería y más, porque hay otras disciplinas que no llegan a estar en ingeniería, pero serían más ciencias formales. Las naturales son las que están en la facultad de naturales, como biología, zoología no hay, pero también geología sí hay, física, química. Y las sociales son las de humanidades y ciencias sociales, que es sociología, psicología, lingüística, antropología, pero también está la historia, la economía. Bien, ahí les digo algunas otras cosas más, pero no es tan relevante. Y las ramas, entonces en las disciplinas, la sociología estaría dentro de las ciencias sociales. Ramas de la sociología, que sería, ¿qué se desprende de la sociología? Ahí tienen un montón.
sociología de la cultura, del trabajo, de las religiones, la criminología, la sociología del derecho, sociología de la educación. Por eso, además, todo esto es el título de una materia en, por ejemplo, los chicos de abogacía tienen sociología del derecho, seguro. Los de ciencias de la educación tienen sociología de la educación. En económicas también está sociología, sociología de los movimientos sociales. En trabajo social seguro que ven eso. Sociología urbana, que eso lo deben ver los chicos que estudian geografía. Sociología rural, que lo pueden llegar a ver los chicos que estudian, que esto no está acá, esta carrera, pero agronomía. Sociología del conocimiento, comunicación social, que es una de las carreras que hay en nuestra universidad, y psicología social, que eso se ve en trabajo social, pero en la carrera de psicología, seguro. Entonces, como que la sociología está metida en un montón de disciplinas, y cada una representa una especialidad de la sociología. Bien, esta es la última. ¿Cómo puede ayudarnos la sociología en nuestra vida? Y ya no nos queda mucho tiempo. Tener una mayor conciencia de las diferencias culturales y puntos de vista diferentes al propio, esto de salirme de mi individualidad, de mi experiencia personal un poco, y ver las cosas desde un punto de vista más amplio. Para eso nos ayuda la sociología. Posibilita una reflexión sobre el estado de la situación social en el pasado y en el presente para tomar posiciones sobre el futuro, ¿sí? Sobre todo sobre el presente, que después me permite comparar con el pasado, porque ya existe la sociología hace mucho tiempo, entonces yo ya tengo datos del pasado. Lo que hace el INDEC, si ustedes se fijan en la página del